de arquitectura, ciudad, sustentabilidad ambiental, y para eso estamos en la mesa. Pablo Rodríguez. Rolando Bramlett. Y Abraham Rodríguez. Bueno, para iniciar este segundo bloque quisimos otra vez agradecer a Ius Animalium para difundir estas propuestas que, como se habló en el primer bloque, quizá no han sido muy trabajadas dentro de esta línea de investigación de arquitectura participativa, pero aún así tienen cierto valor el comentar algunas propuestas, ¿no? Que son y de difundirlas, ¿no? Que son relevantes, ¿no? Exactamente por su propuesta y originalidad en sí misma, ¿no? Y bueno, no sé si quieres comenzar, Pablo. Recapitulando un poco el tema anterior, los temas anteriores, nos ha mostrado toda la problemática que hay en la ciudad, y conforme a esa problemática, ¿verdaderamente se puede crear un hábitat aquí en esta ciudad? O sea, yo creo que sería una pregunta que se ve de difícil solución, ¿no? Bueno, el hábitat ya existe, ¿no? O sea, está en un tremendo desequilibrio ecológico por las dimensiones de la ciudad, en fin. Yo creo que es viable reconfigurar la ciudad poco a poco, desde la escala de lo local. Y tenemos la presencia de poblaciones como los Xochimilcas, es decir, las poblaciones tradicionales de Xochimilco, que siguen teniendo una vocación agrícola, poblaciones en Tláhuac, que siguen teniendo actividades agrícolas y ganaderas en menor escala, y Milpalta, que conserva su vocación de producción primaria, ¿no? Me parece que es viable reconfigurar la ciudad, pero lo que no se vale es hacer proyectos espectaculares y frívolos, que lo único que buscan son pantallazos y reivindicar el ego de algún enfermo arquitectónico que quiere salir en la revistita, ¿no? Esas cosas no se valen porque, bueno, pues tienen la misma lógica central que el burocratismo y que el tecnocratismo que produjo la devastación ecológica en la que vivimos, ¿no? También es importante aclarar que, pese a lo que muchos creen, la pobreza es ecológicamente más sustentable que la riqueza. Entonces, ese es un parámetro que había que recordar en el ámbito urbano, ¿no? En el ámbito urbano. Siempre son los barrios populares mucho más sustentables que las unidades habitacionales, por ejemplo, por diferentes razones, por costo, por mantenimiento, en fin, ¿no? Gasto energético, Así todo. es. Entonces, bueno, eso es lo que yo... Contaminan menos porque son pobres, sencillamente por eso. Los que más contaminan son los ricos. Pero, bueno, contestando a tu pregunta, bueno, yo tengo la impresión de que sí nos podíamos plantear escenarios de cómo se puede llevar a cabo una reconstitución, una recreación, un desmontaje, un proceso para que este lugar, que ya tiene una gran cantidad de cosas, llegue a ser un lugar que pueda tener aspectos significativos. Claro que eso tiene muchos aspectos, dependiendo de los escenarios que construyéramos, pero tenemos, por ejemplo, ejemplos. En el caso del sismo, salieron alrededor de 3 millones de gentes del área metropolitana, ¿no? Fueron emigrando, con lo cual se crearon problemas en otros lugares de la ciudad, porque hay ciudades que aunque les lleguen 100,000 habitantes, pues es un desequilibrio total, como fue el caso de Querétaro, que le está echado un lío, ¿no? El Bajío, sobre todo, ese tipo, Guadalajara también le llegó mucha gente, el norte, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede pensar entonces en ir reconstituyendo, ir trabajando, y pensando, por ejemplo, en un escenario en el que partamos de que yo siento que la sociedad mexicana, si hablamos así en su conjunto, sí quiere una democratización, es decir, quiere ir a una democratización con todo eso que puede significar y creando también una sociedad más justa y más igualitaria. Me da mucho miedo porque en el mundo actual, y no solamente el gobierno mexicano, y el gobierno mexicano no actúa solo, la mayor parte de los gobiernos en el mundo, los europeos, los americanos y muchos, están en un proceso de estar quitándose las máscaras. Y entonces esa disquedemocracia está tratando de ir reprimiendo a todos los movimientos que están en contra del desarrollo capitalista corporativo de grandes dimensiones. Entonces yo creo que eso, yo veo nubarrones
de presencia y en el gobierno mexicano de ir hacia unos procesos mucho más represivos. Y entonces esto dificultará poder construir esa situación, porque también este cambio también es político. Y las ideas están, yo creo que sí, había ideas que tenían que discutirse, en el que podíamos ir, por ejemplo, a poner una imagen en el sentido de ir diciendo, bueno, vamos a hacer un lugar en el que vayamos abriendo núcleos en que también haya agricultura y haya más espacios abiertos. Y entonces eso significaría que se sale población de aquí, o ya no crece población de aquí más que la natural, que todos no son 100,000, ya no crece más que básicamente el crecimiento de 100,000 habitantes promedio al área metropolitana, pero podría de alguna manera irse reajustando y creando una serie de cosas que también tienen que verse a nivel nacional, no se puede ver aislado, ¿no? Pero yo sí creo que hay posibilidades pero habría que empezar a tener algunos resultados en 5 años, 10, 15. Y sí, yo tengo la creencia que en unos escenarios, no es el que tengamos, y además que construyamos entre todos y sobre todo haya la decisión de participar y de libertad y de situaciones de ese tipo. De otra manera, va a ser muy difícil. Bueno, y un poco ligando con esta idea del escenario urbano y la última pregunta del primer bloque. Al principio de ese primer bloque también José mencionaba acerca del desmontaje de ciudad y de sus problemas como modelo, ¿no? Entonces, aquí a mí me gustaría preguntar cuál es la diferencia entre un modelo urbano y un escenario urbano y cuál es la relación con la participación en esto. Bueno, la diferencia, el escenario es una construcción que hacemos en función de diferentes posibilidades. Voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Por ejemplo, en un barrio, analizamos su problemática y vemos que es un problema que tiene mala imagen urbana, que está medio, se ven descarapelados los edificios, pero hay unos problemas sociales, hay problemas de actividad económica y todo. Entonces, bueno, nosotros podemos ir con un escenario muy sencillo, que va a actuar pintando las cosas o mejorando una cosa, haciendo, por ejemplo, un programa juvenil de atención, y un programa, digamos, un escenario, hacer 5 o 6 escenarios en un continuum, hasta un escenario muy radical que quisiera hacer una transformación muy, muy a fondo de todo el lugar. Bueno, la diferencia es que cada uno de esos escenarios tiene diferentes esfuerzos. A lo mejor el escenario sencillo, que no modifica mucho, pues cuesta poco políticamente, puede tener algún beneficio social inmediato, ese tipo de cosas, no es tan difícil hacerlo. En cambio, uno que va muy a fondo cuesta mucho dinero, cuesta mucho políticamente, cuesta mucho la organización social necesaria, cuesta mucho la articulación de los... Entonces, el problema de los escenarios es la defensa del escenario. Un modelo es establecer que así deben ser las cosas. Entonces, este es el modelo y todo el mundo a copiarlo. Evidentemente los modelos no encajan, ¿no? Es como si hiciéramos un modelo de, de vestido y lo hiciéramos de una talla, de unitalla, ¿no? Y a lo mejor inventamos una tela que se estire, pero no se va a ver también, a uno se va a ver, como sucede, uno se pone una cosa desapretada y se le ven todas las lonjas, ¿no? Se te estira, pero se te ve la lonja, ¿no? Entonces sirve nomás a ese tipo. Entonces, no se trata de hacer modelos, se trata de construir escenarios que se vayan discutiendo y se vayan transformando en el tiempo. Son escenarios evolutivos, tienen que irse dando, porque no tenemos una determinación clara, sino es lo que sabemos, que el mundo se transforma en forma indeterminada e incierta. Pero tenemos que afrontarlo, tenemos que pensar que las cosas son así. Acabar con esas ideas de la ciudad racional y organizada y perfectamente ordenada, esa ya no va, ni existió ni va a existir, ¿no? Entonces eso, yo quisiera también, por eso decir algo de que me gustaba decir, porque hay la idea, luego mandan llamar a arquitectos a que hagan imágenes, ¿no? Una de ellas terribles que se hizo en México fue la ciudad lacustre, producto de 2 arquitectos stars, uno, Teodoro González de León, que más bien le dio cobijo a a Kalach, al arquitecto Kalach, que es el culpable de la Biblioteca de México, querían restaurar la ciudad lacustre en México. Eso era una locura, una jalada de los pelos, y entonces finalmente acabaron haciendo un proyecto en el lago de Texcoco con grandes edificios en Texcoco, el rascacielos y todo. Esas son masturbaciones arquitectónicas que no tienen sentido porque no tienen realidad. Entonces, ahora el gobierno del Distrito Federal acaba de llamar a Herzog y Mebrón, que son los arquitectos del nido de pájaro del Estadio Olímpico de Pekín, y un edificio fallido totalmente en la exposición de Barcelona, que está ahí medio destruido, que iba a ser con agua y quizá cuántas cosas, y ahora los mandan a llamar para hacer 8 centros comunitarios en México,
como que si los arquitectos supieran cómo la gente se va a organizar y como ellos dicen que saben hacer desarrollo urbano. Eso, los arquitectos no son los artífices de desarrollo urbano. Entonces, ese tipo de cosas hay que estar eso. Lo que sí hay que ver mucho es que ir a un mundo de austeridad, más que de pobreza, de austeridad, ¿no? Yo creo que eso es lo que la gente tiene que empezar a entender, que las cosas así van a permitir pues que se gaste menos todo lo que gastamos en el consumismo, ¿no? Además hay que ver la basura que producimos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de una cosa que me tocó vivir cuando yo estudié en Inglaterra. Fui a casa de unas familias hace muchos años, años 68, y me invitaban a comer. Y entonces yo empecé a comer y aquí en México se decía que tenía uno que dejar un cachito para que dijeran que no estaba uno hambriado. Entonces se dejaba Entonces me empezaron a dar codazos una amiga que iba con ella, dice, no, aquí no se hace eso, porque la guerra, la gente limpia el plato completamente, lo deja totalmente limpio porque la guerra los dejó con hambre. Entonces nadie dejaba las cosas. En México la burguesía decía que había que dejar para que no te dejan que eras hambriado, porque eso era... Entonces, y era de mala educación que uno limpiara el plato, ¿no? Ahí en Europa se limpia el plato, en el sentido, por esa cuestión de lo que vivieron en la guerra. Entonces yo creo que ese tipo de cosas, nosotros producimos en la Ciudad de México 50,000 kilos de basura de comida todavía medio comestible. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Toneladas, ¿no? Desde todo tipo, desde la que compramos, los que tenemos más dinero, compramos el refrigerador un montón, vamos al súper y compran una cantidad de cosas y se echan a perder, ¿no? Que eso es típico de las clases medias hacia arriba. Entonces, para andar comprando en el súper grandes cantidades, ¿no? La mejor manera, yo se lo digo a mi esposo, es comprar en la esquina. Que es más caro un hombre, pero compras solamente lo que necesitas, ¿no? Vas y compras una cosa, dos cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones tendría que cambiar todas las maneras que hacemos, desde el consumo diario hasta ese tipo. Bueno, continuando con esta cuestión de los escenarios, creo que hay un escenario que nos compete a todos, ¿no? Un escenario que es el escenario actual, el escenario tendencial de la Ciudad de México, y que implica como muchas problemáticas que están insertos ya en la ciudad. Mi pregunta va como en el sentido de que en un modelo neoliberal ya inserto en la Ciudad de México, donde la tendencia es poner en crisis diferentes rubros, diferentes sistemas que alimentan o que le dan la vida a la ciudad de forma general, de forma sistémica, pues se ha puesto en crisis, ¿no? Muchos de ellos se han puesto en crisis y después llegan con la gran solución de privatizarlos, ¿no? Me refiero a varios rubros, como puede ser las redes viales, las redes hídricas, la cuestión energética, la cuestión de las comunicaciones, inclusive de basura y sobre todo el suelo, ¿no? El suelo como territorio que ha sido el escenario de la especulación inmobiliaria y ha restringido muchas cuestiones, ¿no? Y parece ser que la única solución es seguir extendiendo territorialmente la ciudad, ¿no? ¿Qué nos podrían decir sobre este escenario tendencial en la Ciudad de México? Bueno, yo tengo una breve opinión. Me parece que efectivamente el capitalismo bananero que gobierna este país ha ido segmentando la Ciudad de México por diversos intereses y por una absoluta falta de visión estratégica, territorialmente hablando, es decir, en términos de desarrollo urbano, no en términos de negocio. En términos de negocio tampoco han sido muy exitosos, pero siempre tienen el apoyo o la posibilidad de que sus fracasos empresariales, que son privados, se socialicen, ¿no? Si se socialice su fracaso. El costo de su fracaso económico recaiga en la sociedad entera, ¿no? Por la complicidad que tienen con el gobierno, con los gobiernos neoliberales, ¿no? Entonces, me parece que habría que decir en primera instancia eso. O el modelo es muy malo o simplemente no lo hay. Pero detrás de ese primer acercamiento, me parece que habría que denunciar que lo que entre penumbras han ido construyendo, con su poca capacidad intelectual, de estos fulanos que mandamos a Harvard y a Yale, les lavan el cerebro, los regresan con una lobotomía funcional, se pueden hablar pero no piensan, ¿no? Lo que sí probablemente empiezan a configurar es una especie de ciudad fragmentada, donde lo que no existe es el espacio público, porque el espacio público es el espacio de la crítica.
es el espacio de la socialización, del disfrute, de la fiesta, en fin, ¿no? De la protesta, de la inconformidad. Entonces, una ciudad fragmentada, extendida hasta el infinito y sin espacio público, es una ciudad de zombies, ¿no? Que por cierto causó mucha ámpula en algunos compañeros ahí en el posgrado esa palabra, ¿no? Pero esa es la verdad, eso es lo que pretenden. Si no les interesa que la ciudad tenga espacio público y les interesa que se siga extendiendo. Pero además, su apuesta es intervenir en escala masiva en donde no lo habían logrado hasta hace 15 años, que es en la vivienda de los pobres, de los populares. Y si bien es cierto que las casas estas de la urbanización salvaje no necesariamente atienden a todos los sectores de la pobreza, sí les quitan el territorio y los cercan. Es decir, aquellos ensanches de la ciudad que estaban destinados históricamente para ser ensanches donde la producción social del hábitat autogestiva tuviera presencia, ahora ya están ocupados por un capital que los cercó. Entonces quizá no les quede otra que meterse a esas casas Auschwitz, como los compañeros de filosofía y de derecho le llaman a estas formas de urbanización o anti-urbanización, porque ya no hay territorio que ocupen en los procesos de desarrollo urbano que ellos acostumbraban, que los populares acostumbraban, que es lo que nosotros hemos denominado la producción social del hábitat. La producción social del hábitat en la Ciudad de México ya no tiene posibilidad territorial en la periferia de ensanche. Pues ya se la quitó el capital, ¿no? Y con estos modelos de desarrollo urbano antiurbano, ¿no? Que pues, lo que gestan es una ciudadanía zombie. No hay espacio público, no hay lugar de disfrute, no hay equipamiento, en fin, es lo más hostil posible y lo más distanciado posible de las centralidades, que es donde sí el espacio público existe, donde sí es posible disfrutar la ciudad, los servicios y tal, ¿no? Y me parece que ese sí es un escenario tendencial que el neoliberalismo le ha impuesto a la Ciudad de México, a la octava ciudad más rica del mundo. Bueno, pues eso es lo que ellos quieren que se desarrolle en esta ciudad. Sí. Bueno, mira, dos cosas. Una primera cuestión, creo que hay que ver que esto también tiene que ver con el hecho de que se cambiaron las políticas en los 60 a presión de los Estados Unidos sobre la vivienda, que la vivienda fuera en propiedad, bajo el esquema de más propietarios, menos proletarios, ¿no? Fue un momento muy importante en el mundo. Entonces se pasó mucho ese modelo, que antes había otras modalidades diferentes de que la gente no se preocupaba tanto. Tanto ese asunto, muy brevemente lo digo porque ahora que se analizó en el caso de Europa, que se decía que entonces hicieron un análisis del valor de lo que cada quien tenía suyo. Se encontró que los españoles y los italianos son más ricos que los alemanes, personalmente. Y la situación se da porque en Alemania la gente casi no tiene propiedad de su casa, sino renta, ¿no? Son sociedades de más movilidad. ¿Y por qué sucede esto? Porque en sociedades más equilibradas, más estables, la gente no tiene necesidad tanto de la propiedad. En sociedades muy inestables la propiedad es muy importante. También lo dicen en situaciones ideológicas como en los Estados Unidos, de la propiedad privada. Entonces esto generó que la gente comprara casas con la ilusión de tener una casa propia, aunque estuviera, como decía un amigo mío hace muchos años, que lo voy a decir, en viveros de Juan de la Chingada. Entonces esa situación es un atractivo que destruía la propia vida familiar, las redes de tiro. Entonces, y esto ahora ha dado a otra cosa que de nuevo vuelven a ser grandes eslogans, la ciudad concentrada. Dicen, hay que crecer la Ciudad de México, y entonces todo el mundo dice en altura. Y uno dice, ¿qué quiere decir en altura? Y bueno, muchas veces dice, y cuando uno ve las imágenes, son soluciones departamentales en la mayor parte de los casos. Esto es una discusión no es tan sencillo. En primer lugar, la concentración puede tener posibilidades, mejor que estén más utilizadas ciertas infraestructuras urbanas, y puede tener lógica. Pero el costo del suelo lo impide,
pero además los edificios altos, ¿no? Más de 5, 6, 7, 8 pisos, y sobre todo el elevador, son muy costosos de mantener y no los pueden mantener la mayor parte de la población. Y además la alta densidad se puede conseguir con vivienda unifamiliar agrupada. Nosotros hemos desarrollado vivienda unifamiliar agrupada que tiene densidades parecidas a las del modelo tlatelolco. Entonces no tiene ningún caso hacer necesariamente grandes edificios de altura porque funcionan mucho mejor ese tipo de soluciones. Y además la gente puede participar mucho más en ellas y pueden ser producidas, lo que llamamos producción social del hábitat, que es una producción que se disemina, que no es mercantil. Entonces hay muchas cuestiones que están ahí que pueden hacer posible esta situación. Entonces, por eso, cuando se dice, entonces ya el gobierno dijo que era la concentración de todas las ciudades, y ahí van todo el mundo como burros, los urbanistas, los arquitectos, la opinión pública, a creer que, entonces ni siquiera se analiza ni se ve las cosas, porque inclusive cuando hacemos de los otros modelos, a lo mejor un modelo de la ciudad es meterle muchos espacios intermedios abiertos y quitar gente. Entonces, hay muchas posibilidades dependiendo de cuál es el objetivo. A lo mejor ecológicamente no es tan bueno volver a, digamos, la Ciudad de México tiene ya problemas, porque depende. Nosotros tenemos un eje, como los compañeros, un eje de división de la ciudad, que es un eje así como que va de la villa para, digamos, hacia toda la Casatlalpan, y el otro lado para acá y para allá, donde están la idea de la ciudad. Bueno, de ese lado de la ciudad, sobre todo del nororiente, los espacios abiertos son mínimos, casi no existen los parques, no existen los jardines. En cambio, hay lugares de la ciudad que tienen una cantidad de parques y jardines y no están mal. Entonces, el problema no es un problema, todas las infraestructuras mejores están del lado donde está la gente de mayores ingresos. Entonces, no es un problema de solamente querer, sino el problema es que la ciudad de México representa una sociedad de clases altamente diferenciada, en donde lo que funciona fundamentalmente son las leyes capitalistas, la ley de la oferta y la demanda, el valor del suelo, todo ese tipo de cosas. Entonces, no es posible cambiar las cosas meramente por decir ahora vamos a concentrar grandes ideas de ese tipo. Son simplificaciones de los problemas. Perdón. No, sí. Y tienes relación con lo que dijiste ahorita de las viviendas que cuando están muy alejadas de la ciudad. Entonces hemos visto que hay personas cuando vienen a estudiar aquí a la UNAM, principalmente que viajan 2, 3, 4 horas de trayecto. Entonces ahí más o menos, ¿cómo se puede dar la sustentabilidad con personas que viven tan lejos, ¿no? O sea, ¿qué escenario se tiene planeado, pensado más o menos para solucionar estos problemas? Bueno, yo se lo digo a mis alumnos, ¿por qué no se juntan 4 y rentan un departamentito en Santo Domingo, no? Si es obsceno pasar 4 horas diarias de tu vida aplanándote la raya, ¿no? Me parece que eso tiene que ver también con algunos vicios esenciales de la sociedad mexicana, ¿no? Es decir, que las personas permanecen en el hogar paterno hasta los 40 años, son adolescentes hasta los 40 años, ¿no? Me parece que eso no necesariamente tiene que ver con una cuestión de sustentabilidad, sino de, pues, digamos, del discurrir existencial de los estudiantes de la UNAM, ¿no? Que sucede en todas las universidades públicas, no en las universidades privadas. Las personas que van a universidades privadas generalmente se acercan a la universidad si están lejos, porque tienen el recurso. Aunque claro, si tú piensas cuánto gasta una persona que viene de Huixquilucan a México todos los días, en horas, y le pones un costo a la hora, pero además en el costo del transporte, ¿no? Generalmente si tomas 4 o 5 de esos compañeros, podrían rentar un departamento de 4,000 pesos al mes en Santo Domingo. Porque eso es lo que se gastan los 4 en ir y venir a Huixquilucan. O a, no sé, a Ecatepec, rumbo a Pachuca, ¿no? Yo tengo alumnos que viven en la parte final de Ecatepec, hacen 3 horas y media. O sea, 7 horas de su día lo pasan viajando. Bueno, el costo económico, el costo del transporte, se gastan más de 60 pesos diarios. Entonces, si vienen 5 días, son 300 pesos a la semana. 1,200 pesos entre 4 personas son 5,000 pesos. Podrían rentar un departamento de buenas dimensiones en la colonia aledaña a la UNAM, ¿no? Pero ese es... Bueno, yo no sé la UNAM porque no tiene un programa ahí de incentivar el uso de las alternativas urbanas aledañas a la UNAM, ¿no? Para los alumnos.
Pero bueno, me parece que eso nos desvía un poco de la cuestión de qué es lo que hace sustentable a una ciudad. No necesariamente es que la ciudad sea fragmentada, sino lo que permite ciertos niveles de confort en la ciudad. Y el confort no como esta perspectiva burguesa y huevona, donde pues uno está tirado en un pub y disfruta telefónicamente de todos los servicios que la ciudad oferta, ¿no? El confort como la posibilidad de hacer uso público de la ciudad, ¿sí? Es decir, de poder ir a la calle y poder consumir, pero también poder intercambiar con otros seres humanos opiniones, ¿no? ¿Por qué Coyoacán es un centro urbano tan relevante? Porque está equipado para que lo sea. Incluso aunque sea incómodo, aunque se aglutine la gente los domingos y no puedas ni caminar. Me parece que una ciudad puede ser fragmentada, pero lo que no puede ser es, digamos, destruida en su equipamiento, que eso es lo que ha hecho el neoliberalismo en esta etapa final de desarrollo urbano. Yo creo que sí, digamos, esa cosa que, porque hay a veces algunos absurdos, por ejemplo, muchas de las cosas que se ha dicho es que la gente debe estar cerca de donde trabaja, donde estudia, entonces tipo, tener que no deben ser más de media hora algunos de los viajes, ese tipo de cuestiones, ¿no? Que son los lugares, como los tiempos de confort, pero eso, ¿cómo se logra? Bueno, las ciudades han hecho cosas, por ejemplo, las FES de la universidad, pero hay ahí unas situaciones que no son suficientes. Por ejemplo, la FES Aragón, que tiene arquitectura, pues muchos de los compañeros que están en el sur deben estar en FES Aragón, pero están en CEU. ¿Cuál ha sido la situación, la razón? Evidentemente sabemos que el campus central tiene mucho más prestigio que el otro y mucha gente quiere estudiar ahí, ese tipo de cosas, ¿no? Y pero hay otra serie de cosas que la misma universidad tiene menos relación. Nosotros tenemos menos relación con la FES Aragón que con Ciudad Juárez, que con Guadalajara, que con Morelia. Es impresionante, las universidades, nos vamos más con las universidades de provincia, ¿verdad? Que con las FES, un poco con la Catlán, pero muy poquito. No tenemos casi relación a la Escuela de Arquitectura, por ejemplo, ¿no? Entonces, la universidad misma no ha hecho una situación de mayor interrelación en ese tipo de cosas, pero además, el otro gran problema que tienen es urbano también. En ninguno de los tres casos, ni Iztacala, ni Aragón, ni ¿cómo se llama? Ni Acatlán, han servido de ser núcleos urbanos de actividad, de centros, de centralidad urbana. A mí me impresiona mucho que he dado a dar pláticas y lo único que tiene junto a la universidad son 5 localitos comerciales en la calle que entra y 10 de copias y otras 3 cositas. No ha generado una actividad, no hay actividad cultural, no hay actividad de otro tipo de cosas. O sea, ahí había que incentivar a hacer una centralidad utilizando la universidad como un elemento de ese tipo. No sé por qué ha pasado. O sea, entonces eso generaría una centralidad en ese tipo de cosas y entonces permitiría, ¿no? una posibilidad mejor, ¿no? de vida, que también hacía que la gente pudiera entonces ir a esos lugares en ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, esas son de las cosas que hay que discutir y analizar. Bueno, ya para finalizar este segundo bloque y este episodio, me gustaría nada más cerrar con esta idea de que el escenario urbano puede ser para servir como para difusión, ¿no? Y construcción de estos escenarios de forma participativa, ¿no? Bueno, no sé si quieran comentar alguna última cosa al respecto. Bueno, pues que las opciones de escenarios permiten que la participación esté encauzada de manera coherente, ¿no? Pero permiten la participación, no imponen modelos. Yo sí creo que hay que necesario de hacer ver eso, ¿no? Que es muy importante luchar y desarrollar la idea de que tiene que haber mucho más participación en todos los niveles de las ciudades, ¿no? Desde el nivel de la calle, el vecindario, la unidad, el condominio, pero con un proceso que lo hagamos desde abajo, muchísima gente, con el apoyo también que tiene que haber de arriba. De arriba las cosas no pueden ser, pero tiene que haber una situación y tiene que ir creándose una mayor apertura de los diferentes actores urbanos a la situación, ¿no? Siempre ha sido muy difícil lograr, por ejemplo, la participación de actores como los inmobiliarios, ¿no? Y los ricos básicamente no son los que menos dialogan, ¿no? Inclusive Naciones Unidas lo intentó en la reunión del 96 y llegaron un día, hicieron su foro y se fueron para otro día, no oyeron a nadie, ¿no? Entonces siempre es muy difícil, ¿no? Pero tenemos que hacer ver que tiene que ser un proceso de lucha
y de organización urbana para empoderar a la propia población en cada uno de los casos y tenga, de ahí vaya surgiendo y construyéndose los escenarios locales, medianos, regionales, zonales y generales de la ciudad, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Pues a mí me gustaría terminar, nada más, no sé, yo creo que nos serviría mucho a cualquier persona que no son arquitectos, o sea, ¿cómo está la situación en la ciudad? O sea, ¿se está muriendo? ¿Está muy mal? ¿Está bien? O sea, ¿cómo sería arquitectónicamente la ciudad? ¿Cómo estaría? Y ya lo contestó Gustavo hace rato. La situación de la ciudad no es homogénea, es heterogénea. Y hay lugares donde la ciudad tiene vida y el espacio público se la provee, y hay lugares donde el espacio público no existe. Porque la salud sustentable de una ciudad no solamente es de carácter ecológico, ecosistémico, biológico, sino cultural. Y si la ciudad no tiene espacio público, no hay salud cultural, ¿no? Hay una como patología social ahí presente, ¿no? Urbana. Esta ciudad, en muchas zonas de su desarrollo reciente, ha cancelado la presencia del espacio público. Y eso pues empobrece nuestra ciudad, nuestra metrópoli. Lo que la caracterizó fue eso, la presencia de la vida en la calle, en todos los estratos socioeconómicos, bueno, menos las clases más empoderadas, ¿no? Que nunca han sido proclives a estar en la calle, ¿no? Como en las sociedades más democráticas, tú comentabas que te tomabas un cafecito en Dinamarca, abajo de la residencia del rey, ¿no? Eso aquí sería inviable. Si irse a tomar un café abajo de la casa de Peña Nieto, pues probablemente te implicaría 10 años de cárcel, no sé. Bueno, muchas gracias. Gracias, José. Y pues entonces nos despedimos, muy amables por venir aquí a Jus Animalium. Con gusto. Y les dejamos, les recomendamos nuestra dirección a todos los podescuchas, jusanimalium.podomatic.com, jusanimalium.blogspot.com, y nos pueden visitar en iTunes, iVoox también. Gracias.